Un show más es una obra inigualable en varios sentidos, no solo por tener tramas irreverentes y únicas, sino también por su pintoresco y entrañable elenco principal, que van desde el gruñón pero empático jefe Benson hasta el mapache Rigby, que pese a su inmadurez, tiene uno de los mejores arcos de desarrollo que hay en su serie. Sin embargo, a diferencia de él, su mejor amigo Mordecai pasa por un montón de tropiezos que en vez de mejorarlo, solo lo involucionaron cada vez más, en especial en su faceta amorosa, que es un completo desastre por donde quiera que se le mire, ya sea por su torpeza y pésimas decisiones, o por su falta de amor propio al ser un completo migajero con muy pocas agallas. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 11 sobre los momentos más simp de Mordecai, los cuales reflejan su enorme obsesión o inseguridad a la hora de tratar de hallar el amor en su vida. Y para esta lista me basé en 3 simples variables para ordenar los puestos, siendo estas el grado de cringe e incomodidad de su acto, qué tan arrastrado o simp resultó y qué tanto daño se ocasionó a sí mismo o a los demás. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y empecemos con el contenido. Hola Mordecai, gracias por ayudarme con el sitio web. No hay problema. Musculoso la computadora por un mes. Y en el último lugar de simpiadas de Mordecai, tenemos a los múltiples mini favores que hacía por Margarita, en especial durante las primeras temporadas, que van desde regar sus plantas en su ausencia, intentar diseñarle una página web por su cuenta, o incluso prepararle una fiesta sorpresa para así celebrar sus logros. Detalles que si bien por separado lucen como simples gestos, con el tiempo se fueron tornando cada vez más simpáticos de parte de nuestro querido Mordecai, denotando así su constante y creciente interés por ella de formas cada vez más intensas y nada sutiles, aun si eso significaba meterse en líos en su trabajo o incluso con enemigos random del montón, tal y como pasó en Recogiendo a Margarita, donde casi son aniquilados por culpa de una pandilla tecnófoba. Y aun con ese peligro casi letal, Mordecai fue incapaz de sincerarse con ella sobre su amor, obligando a Margarita a tomar la iniciativa y robarle un beso para así romper el hielo, dejando así a Mordy como un simp completo que, pese a ganar esa vez, siguió luchando por subir escalones por su cuenta hasta finalmente tener el aprecio completo de Margarita. Why is he saying friend zone? Dude, quit it! No! I can't stand this anymore! You're not gonna mess this up again, man! Y en el 10º puesto del material está toda la trama de lluvia de meteoros, donde Mordecai, en su afán de superar su migajería, decidió encarar su amor hacia Margarita de una vez por todas, buscando sincerar sus sentimientos de forma clara, utilizando una lluvia de meteoros como escenario para hacerlo, donde sí o sí debía dar el primer paso, o de lo contrario quedaría condenado a la friendzone para siempre. Algo que se vuelve literal al ambos terminar encerrados por un meteoro cósmico salvaje, quien castigó a Mordy por no tomar la iniciativa a tiempo, a pesar de todas las oportunidades previas, incluso con Rigby diciéndole lo mismo en la cara minutos antes cuando estaban en tierra. Por lo que ahora, con su vida y futuro en riesgo, Mordecai se arma de valor y consigue mostrar su amor a Margarita de manera formal en la pantalla, en un momento bastante simbólico donde la chispa finalmente se enciende por ambos lados por igual. Lo que, si bien fue a base de presiones místicas ajenas, al final Mordecai sí que superó su lado simpático, al menos de manera momentánea, en esa ocasión, teniendo una gran noche en todo sentido que, para bien o para mal, sería de las pocas que tendría junto a ella. Esta noche cancelé una cita para que Aileen saliera con Rigby. Entonces solo estás aquí porque le haces un favor a Aileen. Y en la 9ª posición de zurradas de Mordecai están las vistas en Hazme un Favor, donde consigue tener una cita con Margarita, pero a base de una serie de tratos con Rigby, teniendo una cita doble con él y Aileen, en donde trata de conectar con la Petirrojo mientras lidia con Rigby y sus 10 favores molestos, mostrando lo lejos que podía llegar aquella ave con tal de tener la más mínima chance con la Rojita, a quien pensaba declararle su amor en esa salida, a la par que aguantaba las tonterías de Rigby por el camino, quien entorpecía su cita de manera abierta, impidiéndole a Mordo revelarle su amor, lo que al final se arruina todavía más al revelarse que la misma Margarita había salido solo como favor para Aileen, y para colmo debía cumplir un último capricho de Rigby a pesar de quedar en ridículo frente a su crush, lo que lo vuelve un simpiado mega lamentable al tener que rebajar su dignidad con tal de quedar bien, pero a la vez mal. Lo que, si bien fue un gran bache molesto para Mordecai, al final mantuvo su promesa y se mostró leal ante todos, pero notándose de a poco su creciente obsesión por Margarita, como novia sin importar nada más.
Y en el octavo puesto del especial está todo lo ocurrido en el capítulo Parrillada Familiar, donde el azulejo hace lo imposible por ganarse el respeto de parte de Frank, el padre de Margarita, a quien busca agradar a cualquier costo con tal de afianzar su lazo con ella, llegando al extremo de usar una horrenda truza y competir con él en clavados con tal de conseguir su ansiado apretón de manos, arriesgando su vida y la del propio Frank con el fin de ganarse a Margarita a través de su terco padre, solo que llevado al extremo más absurdo posible a través de una competencia irracional de chapuzones, que termina con ellos saltando desde un helicóptero con tal de decidir quién es el mejor de ambos. Y aunque al final terminan heridos y hasta enyesados, Mordecai consigue el esperado respeto de Frank y por consecuente un acercamiento más pleno a Margarita, lo que si bien denota la intensa determinación de Mordo, también enmarca la idolatría casi insana que tiene sobre aquella ave roja, lo que con el tiempo le causaría varios problemas a futuro, tanto a nivel personal, así como mental. Hanging with Margaret just feels so good, like I knew it would. Y en el séptimo lugar de momentos simp de Mordecai, tenemos a su error en marcar con el cabuz, donde le mandó un vergonzoso mensaje declarador a Margarita por culpa de marcar con su retaguardia sin darse cuenta, lo que lo lleva a toda una odisea para robarle el teléfono con tal de borrar su mensaje antes que ella lo escuche. Pero para su desgracia termina fallando al no saber la clave del móvil, llevándolos a él y a Rigby a un espacio dimensional con los guardianes del buzón de voz, donde Mordecai intenta zafarse simpiando al máximo con tal de que no se oiga el mensaje a cualquier costo. Pero al final todo le sale mal y la canción termina revelándose ante Margarita sin poder hacer nada, quien lejos de enojarse con él, se ríe y la considera tierna al ser una sincera simpiada de parte de su eterno Romeo. Por lo que en lugar de borrarla, decide ponerla como tonada principal cada que Mordecai la llame en general, terminando así con una conclusión vergonzosamente dulce, donde ambos se acercan de una manera torpe e inesperada, lo que si bien fue muy entretenido de ver, solo denota la extrema desesperación de Mordecai, con tal que Margarita lo vea con buenos ojos en cada ocasión posible. Yes! Mordecai. Y en el puesto 6 de Embarradas de Morty está su dramón ocasionado en Sí, Cielo, Sí, donde luego de malentender una escena de Margarita y un ave random, Mordo se deprimió al extremo de la forma más patética posible, volviéndose un pusilánime sin voluntad al pensar que su chica se iba a casar con otro tipo sin remedio, pasando 5 días tirado en el suelo lamentándose de su simplonería a más no poder. Por lo que Rigby, en su afán de ayudarlo, le crea un perfil de pareja en línea para que así tenga citas cortas y se distraiga, cosa que termina funcionando al conocer a la espontánea CJ de forma imprevista, con quien crea una amistad al instante al tener buena química juntos, al grado de invitarla al cine y todo eso, superando por fin a Margarita y su supuesto compromiso, o al menos así fue, hasta volver a verla en la calle, donde recayó de golpe como todo un fantoche por un par de días más. Pero por suerte Benson lo obliga a tomar valor y va con ella para así cerrar su capítulo de una vez por todas, solo para descubrir que el supuesto novio era solamente su primo que tenía una pata de palo, aliviando así su ansiedad e invitándola hasta el cine como un acto de impulso hacia ella, lo que termina muy mal al CJ oír todo eso y sentirse traicionada por Mordecai al ser invitada antes por él, creando así un triángulo amoroso super forzado, producto de la idiotez boca floja del ave azul, el cual pide disculpas por su gran tontería, logrando así calmar a CJ a costa de romper su amistad, así como también ponérselos a Margarita, quien se va por su lado sin ir al cine con él, y con Mordo resignándose a invitar a su primo random, quedando así como todo un simplón, fruto de su falta de visión al abrir la boca. Lo que si bien fue un momento muy absurdo y bastante incómodo, al final no escaló a mayores, gracias a la paciencia de los involucrados. Y en la mitad de momentos bajos de Mordecai están sus patéticos intentos de disculpa en Saxofón Triste, donde luego de embarrarla al besar a Margarita frente a CJ, Mordecai intenta justificarse con ella de las formas más mediocres y cringe posibles, empezando con flores y chocolates burdos junto a una disculpa grabada en una cinta, lo que si bien casi le funciona en el momento, termina arruinado por una llamada random de Margarita. Por lo que Mordo, lejos de rendirse, intenta nuevos métodos de disculpa cada vez más penosos y ridículos, como hacer un acto de circo en un supermercado o hacerse el atropellado frente a un autobús con tal de llamar su atención, los cuales acaban siendo un fiasco al ser consejos terribles de parte de su amigo el Saxo Triste.
Por lo que luego Mordo va con su madre y la aconseja ser totalmente sincero sobre lo que pasó, lo que lo lleva a intentar su última locura, la cual fue crear una red de lucecitas frente a la casa de CJ, las cuales daban un mensaje conciso sobre su lamento real, metiéndose en problemas hasta con obreros y recibiendo una paliza de ellos. Todo con tal de lograr que su mensaje llegue a su amada nube y este la disculpe, cosa que funciona ya que ella lo visita en el hospital, donde se dan otra oportunidad al sincerarse sobre el tema. Y si bien es una conclusión optimista y bastante empática, con el tiempo queda muy mal parada al ver cómo Mordecai no aprendió nada de aquella experiencia, repitiendo los mismos errores a futuro, los cuales no hacen sino que hundirlo como el simp definitivo al no aprender nada de las falencias previas. Me gustas mucho, Mordecai, y lo que tenemos es especial, pero no puedo ser tu novia. Y en el cuarto lugar de Migajeadas de Mordo está todo su drama en el capítulo Carne de Amadeus, donde por fin, luego de decenas de intentos fallidos, planea una cita perfecta para declarársele a Margarita de una buena vez, planeando una cena carísima en un sitio lujoso con tal de obtener el ansiado sí de parte de ella. Pero poco antes que eso ocurra, resulta arrestado por un malentendido con unos billetes falsos. Y viendo cómo eso arruinaría su gran noche, en vez de replantear la cita o algo así, decide jugársela y ayudar a los policías mientras tiene su velada en paralelo. Lo que obviamente termina en completo desastre, con Mordo y compañía acabando en una balacera contra unos robots maleantes, los cuales si bien terminan eliminados, así también quedaron las esperanzas de Mordecai de poder estar con Margarita, con ella rechazando su propuesta en medio del alboroto para luego huir del lugar en un giro esperado pero a la vez muy amargo, y con Mordecai recogiendo los pocos trozos de su pobre alma tras ser rechazado de forma tan abrupta por su casi algo. Y para colmo, el capítulo cierra de forma ultra migajera, con él diciendo que llevará a Margarita al aeropuerto a pesar de todo lo que ocasionó, lo que si bien puede verse como un favor final hacia ella, sí que es una señal clara de que Mordo debe dejarla ir por el bien de todos y de sí mismo de una mendiga vez. Es que ¿Qué? te apesta la boca. ¡Ay, por Dios! Espera, no es... ¡Lo siento! ¡Lo siento! Y en la medalla de bronce de Simplonerías de Mordo está la ocurrida en el episodio Mal Beso, donde luego de tener un fallido beso con Margarita a causa de su mal aliento, se puso como loco con tal de arreglar esa embarazosa situación, al grado de aceptar el loco plan de Rigby de usar su máquina del tiempo para así evitar aquel desastre a toda costa, teniendo una odisea entre líneas temporales donde les toca lidiar con un embobado Mordecai del pasado, quien en vez de creerles huyó por su lado creyendo que arruinaría su beso estelar, actuando como el enemigo del episodio y a la vez como migajero máximo con tal de tener su gran momento con Margarita. Lo que al final, para bien o para mal, no sucede, ya que Rigby y Mordo principales rompen las máquinas y este último decide evitar el beso para así ahorrarse todo el bochorno, quedando como un soldado caído de lo más patético a pesar de sus inhumanos esfuerzos a través del espacio-tiempo, alterando líneas enteras e incluso a dos versiones suyas para al final no atreverse a dar el beso debido a su enorme inseguridad, reflejando así lo muchísimo que Mordecai debía madurar para hallar el amor de una forma mucho más natural y menos desesperada. Dude, no! Y en la medalla de plata de arrastradas de Mordecai tenemos a la vista en la bandería de Infortunio, donde el ave toca fondo en el sentido más literal a mostrar su obsesión suprema con Margarita desde el minuto 1 hasta el final, empezando con su depresión tras los eventos de la Carne de Amadeus, donde Margarita se alejó de él con el fin de irse a estudiar, dejándolo mentalmente abatido al grado de no importarle nada más que su amor roto por ella, estando tan encerrado en su mundo que solo veía a Margarita en las pocas cosas en su entorno, mostrando un estado tan mediocre que sus amigos no pudieron aguantarlo y lo ayudaron a través de empatía, logrando superar aquel bache en su vida, al menos por un breve tiempo, hasta que por azares del destino se topó con el suéter de Margarita, lo que desencadena una serie de acciones que llevan a Mordecai a querer llevarle ese abrigo en persona, todo como excusa para poder verla en persona, aun cuando Rigby le aconseja no hacerlo, pero él termina no yendo a palabra y al final ambos terminan rumbo a verla en el auto de Musculoso, con el mapache incluso tirando el abrigo y aconsejando a su amigo todo lo que puede para que no se haga daño. Pero Mordecai, lejos de escucharlo, lo saca del auto en plena carretera, en medio de la nada. Todo con tal de cumplir con su capricho, al grado de incluso ya volverse loco al ver a Margarita encarnada en el mismo abrigo. Lo que por suerte le termina haciendo reflexionar, ya que al llegar al campus, decide tirar el suéter y no hablar con ella en lo absoluto.
lo que si bien fue un acierto de su parte, lo hizo a costa de dañar el auto de Musculoso y casi arruinar su amistad con Rigby, dejando la moraleja de cómo Mordecai era incapaz de superar a Margarita al grado de cometer infracciones y hasta locuras con tal de verla por un segundo más, llevando al extremo su ansia de afecto de una manera tan nefasta que sin duda merece su puesto en esta lista. Basta, ya sé lo que vas a decirme, ahórratelo. Yo... ¿No sabes quién es tu alma gemela? Ten. Y como mención honorífica del top está el infame discurso de Mordecai en medio de la boda de Musculoso, donde aparte de arruinar el día de su amigo e incomodar a todos los invitados, ocasionó un desliz tremendo entre sus dos intereses amorosos al enmarañar su mensaje para ambas, con él hablando sobre el amor sincero al mirar a Margarita, mientras que cuando veía a CJ reflexionó sobre sus dudas y miseria romántica, lo que termina con ella rompiendo con Mordecai de manera definitiva, no solo por su pésima elección de palabras, sino por todo el gran desplante que le ocasionó allí. Y pese a no ser esa su intención inicial, Mordecai sí que actuó como un absoluto cretino al hacer sentir a CJ tan mal, mientras que a Margarita la hacía ver como la indicada, siendo así uno de los momentos más bajos de Mordecai en el amor. Tanto así que terminó solo por el resto de la serie, como pago y castigo por ello. Y si bien todo nació del alma simp e insegura de Mordecai, al menos ese día CJ logró alejarse de él antes de que los daños se volvieran irreversibles. Y en la medalla de oro de Simpiadas Supremas tenemos a la cometida por Mordecai en Padre Tiempo, donde se la pasó arrastrándose en todo el capítulo con tal de evitar que Rigby tuviera una cita con Margarita, la cual el mapache se había ganado a pulso a costa de Mordecai y su eterna indecisión, perdiendo no solo su chance de salir con ella, sino que ahora le tocaría ver cómo su amigo se la rifaba ante sus ojos. Todo porque al inicio Mordecai se negó a ir al cine con Rigby por intentar imitar a Margarita de manera torpe, por lo que ahora, viendo fallado y lleno de celos, le exige a Rigby que cancele su cita con tal de evitar ese acercamiento entre ambos. Pero en vez de aceptar su súplica, Rigby le restriega en la cara cómo consiguió la salida en vez de él, burlándose su frente a través del episodio, incluso minutos antes de tener la dichosa cita, por lo que Mordecai, lleno de ardor, saboteó los relojes de la casa con tal de impedir esa salida a toda costa, llegando al extremo de tomarlos todos y meterlos al microondas, causando con ello un delirante viaje espacio-temporal a una dimensión misteriosa, en donde sus enfermizos celos tocaron fondo y terminó por acabar con su amigo al empujarlo hacia la deriva, desintegrando su cuerpo literal mientras este se arrepentía de golpe por lo que había hecho, para luego toparse con el Padre Tiempo, quien le echó aún más en la cara su idiota acto hacia su amigo, lo que al final conmueve a la deidad y este le da una segunda oportunidad para enmendar las cosas, regresándolo al inicio del capítulo, donde ahora elige lo correcto al salir con su amigo en vez de Margarita. Y si bien al final todo salió de perlas, este episodio se queda como la mayor simpiada de Mordecai al no haber aprendido nada a posterior, ya que en vez de madurar al ver las consecuencias de sus actos sims, empeoró su bobería de forma exponencial con tal de ligarse a Margarita a cualquier precio, causando con ello daños masivos en futuros momentos, tanto a sus amigos como a sí mismo, lo que resulta irónico y bastante triste, ya que al final no termina quedándose con ella, ni tampoco logra convertirse en su novio oficial. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse el siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todas las simpiadas es su favorita o la más frustrante en su opinión, o si piensan que hay alguna otra que podía haber agregado, o si piensan que hay alguna otra que se me pasó por alto de añadir. Y sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!